tengo el placer de presentar la conferencia magistral Políticas Docentes en América Latina en tiempos de pandemia, lecciones aprendidas y retos a futuro, con Sandra García de la Universidad de los Andes. Es interesante mencionar que esta presentación viene de un trabajo de investigación realizado en 2021 y centrado en las políticas docentes adoptadas en la región durante la pandemia. El objetivo general de este trabajo fue entender cómo se adaptaron los sistemas educativos en América Latina para promover la excelencia docente en el contexto de la pandemia. Además, se buscó identificar buenas prácticas que puedan ser compartidas y adaptadas a diferentes contextos. En particular, el trabajo buscó contestar varias preguntas que ustedes tienen en su programa. Este estudio resalta los principales aprendizajes y desafíos en materia de política docente causados por el contexto de pandemia. Asimismo, aporta evidencia que busca inspirar a tomadores de decisiones a nivel nacional y subnacional en la puesta en marcha de reformas que avancen en la excelencia docente. Con ustedes, Sandra García. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tengo un gran desafío y es después de la animada charla de Agustín, el espectacular panel de ministros y exministros y exministras que tuvimos y ahora esta animación, que no se vayan a aburrir con esta charla que me han invitado a compartir con ustedes. Como alguien tiene saca el apuntador, bien. Para animar un poquito o motivar más bien un poquito la charla, quiero que pensemos, si alguien me ayuda, perdón acá. ¿Sí? Vale, gracias. A que pensemos por un momento en cuáles son las necesidades que ustedes, los directivos docentes y los docentes tienen para desempeñarse exitosamente. Hoy hemos hablado mucho sobre esos retos que nos convocan a pensar en lo que debemos hacer para que nuestros estudiantes aprendan y saquen todo ese potencial y esas capacidades de las que nos hablaba la ex viceministra Melania. ¿Cuáles son esas necesidades que ustedes tienen para sacar lo mejor de ustedes y a su vez lo mejor de sus estudiantes? Piensen por un minuto. Y quiero que ahora, y si me permiten el equipo, Michelle, el código de auxilio. Si ustedes se meten a menti.com desde sus celulares, y los invito a que a partir de esas necesidades que ustedes acaban de pensar, piensen qué políticas públicas pueden surgir a partir de la experiencia tan traumática, pero a la vez tan poderosa que hemos tenido a partir de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son esas políticas, esas estrategias que ustedes creen que sirvieron? ¿Cuáles creen que de pronto están para quedarse, para hacer cada vez mejor su trabajo? Y los invito entonces a que marquen este código 6712-3218 en menti.com. Seis, siete, 1, 2, 3, 8, perdón, 3, 2, 1, 8. Ya empezamos a recibir las primeras respuestas y vamos a tomarnos un minuto para recibir un buen número de respuestas por parte de ustedes. Piensen en aquellas acciones
que desde el Ministerio de Educación, desde las Secretarías de Educación, podrían servir para que ustedes cada vez hagan mejor su trabajo, para que las escuelas puedan tener todo lo que necesitan para que los docentes podamos realizar bien nuestro trabajo y permitir que los niños y niñas aprendan. Bien, han empezado a salir algunas ideas muy interesantes, como enfatizar la flexibilidad y la diferenciación en el aula, como tener una política de formación permanente para los docentes, involucrar de manera dinámica a las familias en el proceso de aprendizaje, implementar programas híbridos de educación que mezclen presencialidad con virtualidad, la capacitación emocional para el personal para así establecer mejoras continuas en sus prácticas, integrar a los padres y a los tutores, readecuación del currículo, y voy a leer un par más. Continuar la tecnología en el aula y actualizar la tecnología de las escuelas. Estar comprometidos para el mejor aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Muchas de estas ideas que ustedes están compartiendo con nosotros en este Menti, y gracias al equipo, es lo que nos convocó en este estudio que realizamos con el apoyo del Diálogo Interamericano y la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente. Y gracias al equipo si podemos pasar a la presentación. Como ya varios de los participantes han mencionado, antes de la pandemia, la región presentaba unos retos muy severos para asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes y garantizar la excelencia docente que permita tener docentes comprometidos y motivados, como muchos de los que están acá, de manera que se pueda garantizar ese aprendizaje de los estudiantes. La pandemia nos trajo nuevos desafíos, unos desafíos que develó unas desigualdades estructurales unas desigualdades estructurales y develó muchos problemas que teníamos, muchos de ellos que relacionaron hace un poco sobre esas grandes brechas que teníamos en los aprendizajes y también en el bienestar socioemocional de los docentes. La educación entonces en tiempos de pandemia y sobre todo en tiempos de pospandemia depende de contar docentes con las herramientas necesarias para apoyar a los estudiantes. Y a la vez es una oportunidad para repensar la escuela, una escuela a la que hemos regresado, pero una escuela que nunca va a volver a ser como antes. ¿Qué fue lo que hicimos en este estudio? En este estudio lo que hicimos fue mirar cómo se adaptaron varios de los países de la región precisamente para poder apoyar a los docentes a hacer mejor su trabajo y cuáles son los desafíos que estos retos nos plantean a futuro. También quisimos identificar buenas prácticas que de alguna manera puedan ser compartidas y ser adaptadas en diferentes contextos y revelar algunos desafíos, pero también oportunidades que tenemos a futuro para incluso dar un salto cualitativo y poder enfrentar problemas que teníamos antes de la pandemia y de alguna manera, como Gloria nos invitaba hace un rato, a pensar de manera disruptiva para lograr solucionar algunos problemas que teníamos desde antes de la pandemia. En este estudio nos dirigimos o nos concentramos en tres grandes categorías. La primera, las condiciones laborales de los docentes. ¿Cuáles fueron esas acciones que aseguraron o que buscaban asegurar que los docentes tuvieran unas condiciones que les permitiera hacer su trabajo? Y recordemos, hace 2 años estábamos totalmente encerrados, solos, con miedo, sin saber si nos íbamos a contagiar, si se iban a contagiar nuestras mismas comunidades educativas y estábamos muy concentrados en salvar vidas. Más adelante quisimos concentrarnos en cuáles eran esas condiciones para poder hacer lo que nosotros sabemos hacer, ¿cierto? Que es poder garantizar ese aprendizaje de los estudiantes.
El segundo componente fue el tema de formación y acompañamiento y recursos para la enseñanza. Y quisimos mirar en qué medida los países ofrecieron formación a los docentes y cuáles fueron esos recursos que se entregaron, no solamente recursos materiales, sino recursos sobre todo pedagógicos para poder asegurar no solamente el aprendizaje, sino también el bienestar emocional de los estudiantes. Y finalmente nos concentramos también en retos que develamos sobre la disponibilidad de los docentes. Qué tanto se enfrentaron los sistemas educativos a retos relacionados con la capacidad de los sistemas para garantizar que los docentes estuvieran en condiciones de estar para sus estudiantes. ¿Cómo lo hicimos? Y no voy a entrar en detalles, pero solo para que se den una idea global de lo que hicimos. Nosotros tomamos todos los países de la región y pues dada la capacidad que teníamos en ese momento no pudimos profundizar en todos los países de la región y lo que escogimos fue una muestra lo suficientemente amplia y que tuviera diferencias para poder indagar a profundidad cómo se enfrentaron estos países a estos retos. Como ustedes ven, los países que están en naranja son los países que incluimos en este estudio y dependen, la variación que quisimos, que decidimos fue diferencias en las semanas en las que o meses en las que las escuelas estuvieron cerradas. Entonces tuvimos una gran variación desde Uruguay, que pues fue el país que menos semanas tuvo las escuelas cerradas, hasta Panamá y México, que fueron los países que tuvieron más meses o mayor tiempo con sus escuelas cerradas. Como ven, República Dominicana, que está en el centro, también fue uno de los países que incluimos. ¿Y qué hicimos? Pues hicimos una revisión documental de todas los documentos oficiales, las páginas de los ministerios, pero también hicimos entrevistas a profundidad con actores de los sistemas educativos que estaban en ese momento enfrentando la situación, algunos de ellos que incluso están presentes y a quienes pues, les agradezco mucho. Al final hicimos un taller de expertos con miembros de la coalición para socializar y pensar en algunas de las posibles recomendaciones a futuro. En aras del tiempo voy a saltar para puntualizar algunos de los resultados porque me quiero detener hacia el final con los desafíos y los aciertos que identificamos. Lo primero, entonces, las acciones para garantizar las condiciones laborales. Quiero acá solamente resaltar un mensaje principal en el tema de salud. En todos los países que incluimos en el estudio, a excepción de México, la vacunación a los docentes y a los equipos directivos fue una prioridad. Y eso nos da un mensaje de aliento sobre la prioridad que significa la educación en nuestros países. Y fuimos, después de los equipos de salud, el sector que más se priorizó para la vacunación. Y eso en efecto habilitó de alguna manera que pudiéramos abrir y se convirtió en un elemento clave para el regreso a la presencialidad. Lo segundo, que ustedes claramente lo vivieron y lo vivimos todos, fue la dotación de equipos de protección. Ahí encontramos una variación muy grande, países que lograron unas coberturas universales, mientras que otros países tuvieron muchas más dificultades y en donde incluso los docentes tuvieron que comprar sus propios equipos. También encontramos una participación muy importante de la sociedad civil y del sector privado, que de nuevo da un mensaje sobre la importancia que se comenzó a dar a la educación en nuestros países. Me quiero detener en este punto del bienestar socioemocional docente. Uno de las situaciones que salieron de manera recurrente en todos los países, y creo que todos la vivimos, fue el elevado nivel de agotamiento que vivimos los docentes, las maestras y los maestros en el momento de pandemia. Las horas de trabajo se nos multiplicaron, no solamente por tener un trabajo nuevo, porque estábamos encerrados y no fuera de nuestra zona de confort, sino también por el miedo que sentíamos ante la incertidumbre. Ese problema fue reconocido en todas las entrevistas que hicimos a lo largo de los países. También encontramos que hubo en todos los países que incluimos unos esfuerzos importantes por ofrecer recursos para promover el bienestar socioemocional de los docentes.
talleres, seminarios, materiales con orientaciones. Y acá quiero resaltar algunas pocas experiencias que de hecho están en el documento para quienes quieran profundizar, pocas experiencias en donde hubo líneas de atención directas para los docentes. Acá resalto el programa Estamos Contigo de Costa Rica, Te Escucho Docente de Perú, que fueron dos programas potenciados y diseñados, digamos, por los mismos gobiernos, y en el caso de República Dominicana y de Argentina, una participación muy importante del sector privado. De hecho, el programa de bienestar socioemocional docente implementado por el Instituto 512, que pues es también un ejemplo para la región. En el estudio nosotros quisimos mirar si de alguna manera hubo reorganización de la carga laboral docente como una medida justamente para enfrentar este agotamiento emocional, esta sobrecarga que sentimos, y desafortunadamente pues no encontramos que esa hubiera sido una posibilidad porque pues por todas las restricciones a las que se enfrentaban las escuelas. Queda entonces como una oportunidad de mejora hacia futuro. Bien. Segundo tema, el del acompañamiento y la formación y la entrega de recursos para la enseñanza. Acá me quiero detener pues primero, con que hubo unas diferencias muy importantes dependiendo del punto de partida de los países. Siempre tenemos como referencia a Uruguay, que es un país que ha tenido un gran desarrollo de todas las tecnologías de la información y la tecnología para la enseñanza, pero esa no era la realidad de toda la región. Dependiendo del punto de partida, pues encontramos diferentes estrategias que realizaron los países. Encontramos, quiero puntualizar acá, que todos los países de alguna manera ofrecieron recursos pedagógicos a la población docente y los gobiernos hicieron un gran esfuerzo y creo que nosotros como docentes recibimos de alguna manera algún recurso pedagógico adicional. Predominaron un tipo de recurso que fueron los repositorios. Uno de los repositorios que quisiera relevar acá, que también está resaltado en el estudio, es también de Costa Rica, que es la caja de herramientas, que fue una caja de herramientas que se le ofrecía a los docentes para que pudieran tener recursos para diferentes etapas del proceso de enseñanza, desde la planificación, la evaluación, incluso algunos recursos para desarrollar estrategias de clima de aula. Sin embargo, muchos de estos repositorios, que no, digamos, no en el caso de Costa Rica, no necesariamente estaban de manera integral y por eso resalto mucho de la caja de herramientas. Acá, si ustedes ven en la primera columna, están todos los diferentes repositorios de todos los países, que también es un recurso para quienes quieran profundizar y mirar cada uno de ellos. Los recursos más comunes fueron guías de trabajo, actividades, materiales audiovisuales, que de alguna manera estaban organizados por grado o por área de enseñanza, y que creo que es una oportunidad que también nos da para compartir entre nosotros mismos, la comunidad educativa, los diferentes recursos que podemos utilizar y crear en red, que eso voy a mencionar a continuación. Un potencial son en la segunda columna, que están las plataformas de gestión de aprendizajes. Solamente Uruguay contaba con una plataforma de gestión de aprendizajes, que son plataformas en donde no solamente se gestionan recursos de la enseñanza, sino que también permite la comunicación entre los docentes y los estudiantes, permite el monitoreo del aprendizaje de los estudiantes, y solamente Uruguay contaba a través del plan Ceibal con la plataforma CREA. Durante la pandemia surgieron algunas nuevas plataformas, en el caso de Argentina con el plan Juan Amanso, y en el caso de Panamá con la plataforma de STED. Este es un punto en donde tenemos como región muchísimo por desarrollar y por compartir experiencias en donde, como lo mostramos en el estudio, algunas participaciones también del sector privado para potenciar la implementación de algunas de estas plataformas.
Y por último, también un potencial que son plataformas para enseñar alguna disciplina en particular. En el caso de Uruguay, que tiene la implementación, por ejemplo, de la plataforma Matific, que esta mañana estábamos hablando con la viceministra Melania, ex viceministra, que pues son plataformas que están también a disposición de los sistemas educativos y que tienen el potencial de poderse integrar al currículo de una manera individualizada para que los estudiantes puedan profundizar en esos aprendizajes. Esto para decir que durante la pandemia se potenció de manera casi que exponencial el uso de repositorios digitales que hoy en día vamos a poder seguir integrando en nuestra enseñanza. Sin embargo, un reto para poder potenciar ese uso es justamente la formación en competencias digitales. Y ese es otro reto que teníamos en la región antes de la pandemia. Solamente el 58% de los docentes contaban con las competencias técnicas y pedagógicas para integrar la tecnología a los procesos de enseñanza, según un estudio de la UNESCO, y eso reveló la necesidad de diseñar e implementar procesos de formación en competencias digitales y pedagógicas. Ahí surgieron bastantes cursos masivos y autogestionados, centrados más en el uso técnico de la herramienta, más que en el uso pedagógico de la herramienta. De manera que un desafío a futuro y que estamos viviendo en el presente es cómo incorporar en estos procesos de formación un mayor uso pedagógico de las herramientas y también generar capacitaciones con un acompañamiento más profundo para la implementación de la educación combinada y de la educación híbrida. Acá también destacar una participación importante del sector privado, en el caso de República Dominicana, nuevamente con el Instituto 512. Quiero resaltar dos temas importantes en el tema de formación que los ato a dos desafíos que vienen y que estamos viviendo muy profundamente en este momento. El primero es el de la nivelación de los aprendizajes. Sabemos que uno de los retos más grandes que tenemos después de 2 años casi de los cierres de colegios son las grandes pérdidas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y acá quiero resaltar 3 experiencias que se resumen en el estudio que tienen también mucho potencial y que necesitamos mirar un poco más a profundidad para ver en qué medida podemos escalarlas y aprender de ellas. Y son herramientas para diagnosticar y nivelar los aprendizajes de los estudiantes. Una de ellas que surgió durante la pandemia, en el caso chileno, la herramienta DIA, Diagnóstico Integral de los Aprendizajes, que es una herramienta que no solamente diagnostica las competencias académicas, sino también las competencias socioemocionales. Y lo que quiero destacar de esta experiencia es que le entrega a los docentes y a las instituciones educativas en qué van los estudiantes y además orientaciones pedagógicas para que a su vez puedan nivelar los aprendizajes y los rezagos socioemocionales de los estudiantes. Hay otros 2 que se revelan acá en el estudio, uno en Colombia que es Evaluar para Avanzar y Aristas en Clase, que es una herramienta que ya existía en Uruguay y que es muy parecida en el diseño a la herramienta de Uruguay, de Chile, pero que identificamos un reto muy importante y es que a pesar de la existencia de la herramienta, su uso o su cobertura era muy bajita y en parte se debe a que los docentes, según los mismos entrevistados, pues no tenían el tiempo para capacitarse ni la cultura de esta evaluación permanente de la que también se ha hablado hoy en varias instancias. Entonces, es una invitación acá a que no solamente es contar con una herramienta o contar con un dispositivo, sino también contar con la necesidad y la motivación de evaluarnos permanentemente, de recibir la evaluación de nuestros estudiantes para poder potenciar aún más y nivelar su aprendizaje. El segundo tema en donde tenemos un reto como región es cómo tener herramientas para diagnosticar y promover el bienestar de los estudiantes. Supongo que muchos de ustedes hoy, así como en otros países de la región,
Uno de los retos que más estamos enfrentando al regresar hoy a las aulas de clase es justamente el bienestar emocional de los estudiantes, la manera en cómo se están mediando los conflictos entre los estudiantes y cómo los docentes necesitamos más herramientas para poder mediar esa situación. Tenemos, lo resalto más como un desafío, pues porque encontramos muy pocas experiencias, algunas en Chile, en Uruguay, muy profundizando en ofrecerle estas herramientas a los docentes. Finalmente, en el tema en este eje de formación y de acompañamiento, quiero resaltar algo que nos convoca hoy, y es la gran potencia que tiene las redes de docentes y la colaboración y el trabajo colaborativo entre docentes de una misma institución, de un mismo país, pero también de docentes entre diferentes países. Y es que una externalidad positiva de la emergencia fue el impulso de redes de colaboración entre docentes. La pandemia de alguna manera surgió como una oportunidad para crear red. Todos lo vivimos de alguna manera. Muchas de estas redes se crearon de manera autónoma, otras con la facilitación o el apoyo de otras organizaciones, nuevamente el Instituto 512 y también Educa, en el caso de acá de República Dominicana, fueron dos actores que ayudaron a potenciar, pero también los mismos docentes de manera autónoma con las redes de WhatsApp, de Facebook, creamos redes que están para quedarse. Para compartir las experiencias, compartir las mejores prácticas, pero también las cosas que no nos están funcionando. Acá también resaltar algunas redes más formales a nivel de la región, una de ellas Atenea, que es una red promovida por la Fundación Varkey, en donde se busca que docentes de la región compartan experiencias significativas y de alguna manera se promueva el trabajo colaborativo en los docentes. En aras del tiempo, voy a pasar a los retos y a los desafíos. Contar en el tercer eje de contratación, solo quiero compartir una sorpresa que tuvimos. Una de las hipótesis que teníamos era que los sistemas educativos iban a tener un déficit enorme de docentes porque iba a haber un retiro masivo de docentes. Y lo que encontramos es que en ninguno de los países que estudiamos ese retiro masivo se dio. Al contrario, se evidenció un gran nivel de resiliencia por parte de la comunidad educativa de los docentes, lo cual merece un gran aplauso y reconocimiento. ¿Cuáles son entonces, para cerrar, esos principales retos y desafíos que nosotros encontramos? En cuanto a los aciertos y las oportunidades, que son oportunidades que nos visualizan hacia futuro. El primero fue la cooperación entre actores. Como nunca antes vimos en la región una colaboración entre sectores, el sector de salud con el sector de educación, pero también entre el sector público y el sector privado. Reitero, como nunca antes, una entrega de ambos sectores de trabajar de manera articulada para poder sobrepasar la pandemia, pero también generar cambios significativos y transformadores. Tercero, en ese nivel de cooperación, una oportunidad de trabajo colaborativo en la región y más instancias como las que nos convocan hoy. Segundo acierto, fue esta aceleración del uso de la tecnología. De alguna manera se aceleró una tarea pendiente que teníamos en la región. Le teníamos miedo a la tecnología. Creíamos que con la tecnología no íbamos a poder avanzar lo suficiente en el aprendizaje. Y nos quedábamos en esta zona de confort por esta, como mencionaba Gloria, que somos muy conservadores. Y de alguna manera la pandemia nos empujó a dar ese salto. Se vieron avances significativos en la provisión y en de dispositivos y en la conectividad en todos los países sin excepción. En el desarrollo y consolidación de plataformas educativas y de sistemas de gestión que también se vieron y que se están consolidando, pero sobre todo en la familiarización de los docentes con dispositivos y plataformas que antes no utilizábamos y que llegaron para quedarse y para consolidar esos aprendizajes. La tercera oportunidad y el tercer acierto fue una oportunidad para la innovación en educación y el desarrollo de nuevas competencias. De alguna manera se impulsó la exploración de nuevos abordajes de la enseñanza.
estrategias de aprendizaje activo, más centradas en el estudiante, incluso no mediadas por la tecnología. El pensarnos qué actividades iban a hacer nuestros estudiantes, de alguna manera nos empujó a capacitarnos mejor en diferentes prácticas pedagógicas para que hubiera aprendizajes significativos. Y además una mayor disposición al trabajo colaborativo entre los docentes y entre las escuelas. Finalmente, un acierto fueron cambios a nivel de los sistemas educativos. Sin duda, una jerarquización de la profesión docente, una mayor valoración del rol de los docentes a nivel de la sociedad. Quedó claro que sin las maestras y los maestros, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes no es posible. En algunos casos, también se dio mayor autonomía de las comunidades educativas. Esto a la vez fue un reto, porque también había una queja que seguramente también la vieron ustedes, de entregar muchas herramientas de manera muy estandarizada que de alguna manera amarra esa autonomía, pero nos empujó a abrir la caja. De alguna manera los sistemas por estar, o las autoridades a nivel nacional, al estar tan desbordadas, soltaron mucho del control y permitió que se diera esa mayor autonomía, que también es una oportunidad para que esa autonomía de la que se ha hablado hoy tanto finalmente se dé. Pero la pandemia también nos presenta muchos desafíos y con esto voy a terminar. El primero, sin duda, es la desigualdad en el acceso a los dispositivos y a la conectividad. Es una desigualdad que sigue presente, particularmente en las zonas rurales y en las urbano-marginales, y que si no la atendemos, en la próxima crisis que tengamos, estas brechas que hemos visto que han crecido, pues van a seguir ampliándose de manera significativa. Es una deuda que tenemos pendiente como región y una deuda que debemos atender. La segunda son las competencias digitales en los docentes y de ahí debemos reconocer, salir nuevamente de nuestra zona de confort y estar dispuestos a seguir aprendiendo competencias para poder enseñar de manera híbrida, de manera a distancia y reitero, no solamente aprender la tecnología, sino el uso pedagógico de la tecnología. Cómo pensar, cómo poner la tecnología al servicio de los aprendizajes. Y el tercero y más importante, y tal vez es el que más nos convoca hoy, cómo volver al punto de partida. Es un reto y es un reto que salió mucho en las entrevistas y es un miedo a volver al punto de partida en donde teníamos una escuela que no necesariamente estaba garantizando los aprendizajes de todos los estudiantes. Y cómo hacer que todos estos aprendizajes que tuvimos durante la pandemia los traigamos a esa nueva escuela. Si seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, pues vamos a seguir teniendo los mismos retos y dificultades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Cómo traer esos aprendizajes a esta nueva escuela y hacer de esta nueva escuela una escuela centrada en el estudiante, en el aprendizaje activo, en pensar en cómo traer la tecnología también al aula de clase. Segundo, a nivel de los sistemas, tener más y mejores datos para tomar decisiones, para que las maestras y maestros puedan tomar decisiones con los datos del aprendizaje y de la situación de sus estudiantes. Y con esa información, tener también estrategias de recuperación de los aprendizajes y de mitigación de los riesgos de deserción. Finalmente, el último desafío que ha salido mucho hoy es el tema de la autonomía. Hay una tensión muy grande entre entregar, que nuestros sistemas nos estén entregando herramientas muy estandarizadas que nos amarren las manos y lo que necesitamos es tener más autonomía para poder el docente tomar mejores decisiones en su aula de clase, el directivo docente tomar decisiones en su institución educativa y tomar decisiones en donde están los problemas. A partir de estos desafíos y de estos retos, y lo dejo simplemente para la consulta de ustedes, como coalición discutimos varias recomendaciones que han sido discutidas y buscan ser elevadas a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales para que los gobiernos se centren en que los maestros y las maestras tengamos mejores condiciones laborales y dignas para poder hacer cada vez mejor nuestro trabajo. El último, y cierro con esto, una recomendación que quiero centrar es cómo elevar la educación como prioridad en nuestros gobiernos.
cómo proteger los presupuestos de educación en nuestros gobiernos en un momento en donde vamos a competir con muchos otros recursos en otros sectores. Entonces, lo que esperamos es que con estas recomendaciones los gobiernos de la región puedan tener mayores herramientas para que a su vez las maestras y los maestros puedan hacer mejor su trabajo y demos un salto cualitativo hacia el aprendizaje de todos y todas los estudiantes. Muchas gracias.